Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv en Israel. Estamos agradeciendo a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón por darnos esta oportunidad en esta semana de compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor. También agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos este tiempo tan hermoso, tan precioso de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. De igual forma, a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, esperamos que estén gozando de la paz y de las bendiciones del Padre Celestial. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de la insatisfacción. Hoy vamos a compartir sobre dos personajes bíblicos que lamentablemente tampoco tuvieron un final feliz. Sin embargo, estos hechos que nos narran las Sagradas Escrituras deben de producir en nosotros una solemne búsqueda de Dios. Una búsqueda, amados hermanos, de la presencia de nuestro Padre Celestial sobre nuestra vida. La palabra de Dios, amados hermanos, no nos fue dada únicamente para recibir información o instrucción, sino para provocar en nosotros una intimidad cada día mayor en nuestra búsqueda de Dios. En la palabra del Señor tenemos realmente esa instrucción poderosa, es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestras conciencias, para que tengamos, le repito, una búsqueda más sincera, más íntegra, amados hermanos, de la presencia de nuestro Dios. Ya que, como dice las Sagradas Escrituras, en otra parte, nos dice nuestro Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que, tomando en consideración, amados hermanos, estas palabras de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, debemos de prestar mucha atención a lo que estamos viviendo, a lo que estamos diciendo, a lo que estamos haciendo en nuestra vida como cristianos. Quiero leer unos textos de la palabra del Señor y quiero darle un énfasis especial porque son palabras muy solemnes de advertencia para nosotros. Debemos de considerar esto, amados hermanos, y darles la importancia que se merecen estos textos de la palabra del Señor, porque es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 5 al 12, vamos a leer. Y repito, ponga mucha atención, por favor, amados hermanos, vamos a aprender juntos, vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo traiga el mensaje de exhortación y edificación para nuestra vida, que el Señor nos revele su preciosa voluntad para nuestra vida. Dice así las Sagradas Escrituras: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto o postrados en el desierto. Todo esto sucedió, escuche bien, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo o codiciemos cosas malas, como lo hicieron ellos. Este versículo 6 es muy importante. Dice: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. En otra versión dice: y se levantó a jugar. Vamos a ver qué palabras tan interesantes, amados hermanos, nos dicen estos textos de las Sagradas Escrituras. Es una enseñanza hermosa. No cometamos inmoralidad sexual, o sea, fornicación, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. Escuche, amado hermano, en un solo día, por haber cometido el pecado de fornicación o adulterio, en un solo día cayeron 23,000 personas. Esto es serio. Tampoco pongamos a prueba al Señor, tampoco tentemos al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes.
Si nosotros tomamos un sano tipo o simbolismo de las Sagradas Escrituras, de lo que son las serpientes, tomando en consideración otro texto, otras palabras en las que el Señor Jesucristo nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, haciendo referencia a los demonios. Entonces esto significa muerte provocada por demonios. Escuche esto. Cuando uno tienta al Señor, nos metemos en un problema muy serio. Se lo repito. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Nosotros bien podemos entender que son muertes provocadas, claro, obviamente permitidas por Dios, por demonios. Muertes provocadas por demonios. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor, el ángel de la muerte. Escuche qué cosas tan tremendas. El versículo 6 y el versículo 11 es de suma importancia. Todo esto le sucedió para servirnos como ejemplo. Un día le vamos a dar cuentas a Dios de estos textos que hemos leído en esta ocasión y en muchas otras ocasiones. Porque el énfasis es claro. Todo esto le sucedió para servirnos de ejemplo. Y quedó escrito para nuestra advertencia. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Qué tremendas palabras. Realmente a mí me impactan estos textos, hermanos, porque es una enseñanza muy fuerte de la palabra del Señor. Y le repito, el versículo 6 y el versículo 11 es de suma importancia, porque lo repite dos veces. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos, dice el versículo 6. Y le voy a repetir el versículo 11. Todo esto le sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito para nuestra advertencia. Palabras solemnes. Debemos de poner atención, amados hermanos, al problema de la insatisfacción. Ya vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo del tema lo que le sucedió a estos personajes bíblicos. Ahora bien, quiero mencionarle algo importantísimo. En estos versículos, del versículo 5 al 12, menciona específicamente 5 pecados. En estos versículos, 5 pecados por los cuales Dios los castigó o los reprendió o retribuyó sus obras, sus hechos del pueblo de Israel. Le repito, menciona 5 pecados. Escuche, número 1, la codicia. Es lo primero que menciona. Y aquí nosotros no debemos pensar que solo se refiere a codiciar a las mujeres o las mujeres a codiciar a los hombres, sino se refiere a toda especie de codicia o a todo tipo, mejor dicho, de codicia. Tanto económico, material, sexual, a todo tipo de codicia. Después menciona la idolatría. Aquí hay algo interesante, amados hermanos, ponga usted mucha atención. No pensemos como cualquier otro cristiano normal piensa de la palabra idolatría, porque aquí no tiene nada que ver con ídolos o con muñecos. Escuche bien, esta idolatría la está relacionando específicamente con comer y beber y con el bienestar. Escuche, en este texto está relacionándose, lo repito, la idolatría con el comer y beber y con el bienestar. Esto es muy interesante. Una advertencia solemne para muchas personas que están ocupadas en estos tiempos con el bienestar físico,
evitando el sufrimiento, buscando todos aquellos buenos lugares para comer que les da placer a su carne, porque eso no edifica el espíritu ni el alma. Simplemente no edifican al espíritu y corrompen el alma, y solamente es un beneficio para su carne. Es de llamar la atención lo que menciona: no seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. En otra versión dice se levantaron a jugar. En otra versión lo menciona así. Y aquí al desenfreno. Y el desenfreno al que se refiere es al versículo que sigue. Así que no solamente era el comer, beber y disfrutar la vida, sino que eso los llevó a la inmoralidad sexual, a la fornicación o el adulterio. Por lo tanto, fueron entregados a las serpientes y al ángel destructor, al ángel de la muerte. Por eso el versículo 6, le repito, y el versículo 11 es de suma importancia para nosotros en esto que estamos leyendo y estudiando. Dice: tampoco tentemos a Dios. Y estos datos son muy importantes, porque analizando los textos, estudiando estos textos, nos vamos a enterar, amados hermanos, cómo es que nos relacionan con cosas diferentes a las que nosotros pensamos que normalmente relacionan los textos. Por ejemplo, aquí tentar a Dios está relacionado con saber o comprobar si lo que Dios dice es verdad o no. Escuche, ¿será que Dios me advierte algo solamente para infundirme miedo? ¿Será verdad que Dios me va a hacer lo que dice que me va a hacer si yo soy desobediente? Pero como no hay medio de saberlo, por la ignorancia que tenemos de los caminos de Dios, como no hay otro medio de saberlo, entonces hacemos lo malo. Pero no solamente como un hecho, sino como intención. Escuche, y no tentemos a Dios. Y aquí lo relaciona con 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9, que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Un claro ejemplo de una tentación. ¿Será verdad que debo de estar satisfecho con lo que Dios me ha dado, con lo que tengo? Nunca a través de este programa, hermano, le he compartido, y espero que usted no me malentienda, con la palabra conformista o conformismo. No tiene nada que ver. Estamos hablando de la insatisfacción. Así que son interesantes estas palabras. Cómo los relaciona específicamente estos pecados con algo, pues, le repito, específico. Y después menciona la murmuración contra Dios. ¿Por qué murmuramos? ¿O por qué murmuró el pueblo de Israel? Porque estaba insatisfecho. ¿Por qué se murmura ante los hombres? Porque estamos insatisfechos. ¿Por qué se murmura contra las autoridades dentro de la iglesia? Porque estamos insatisfechos. Pero aquí la insatisfacción y la murmuración estaban dirigidas hacia Dios. El pueblo murmuró contra Dios porque estaba insatisfecho. Note usted, amados hermanos, estos 5 pecados que yo voy a estar repitiéndole, estos versículos importantes. 1 de Corintios capítulo 10, versículo del 5 al 12, poniendo especial énfasis en el versículo 6 y en el versículo 12. Son serias advertencias. ¿Sabía usted, amado hermano, que
la insatisfacción siempre está inclinada hacia lo malo, hacia el egoísmo, hacia la idolatría, y es por eso que Dios no toleró el pecado de la murmuración, porque su insatisfacción estaba inclinada hacia su egoísmo, no hacia lo justo. Escuche bien, no hacia lo justo, sino hacia el egocentrismo, que ya les provocaba la idolatría. Esto es importante que consideremos. Tal vez muchos se preguntan, bueno, ¿por qué no llamarle simplemente pecado? ¿Por qué llamarle insatisfacción? Bueno, porque Dios es misericordioso y clemente, y es lento para la ira y grande en misericordia. Esto lo tenemos revelado en las Sagradas Escrituras, indicándonos con esto que Dios nos empieza a encender sus luces de advertencia. Cada luz que se enciende en las Sagradas Escrituras es una luz de misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Así como cuando, comparándolo como un semáforo, de la luz verde nunca se pasa a la luz roja, siempre se pasa a la luz amarilla, lo cual nos indica, hey, ve frenando tranquilito, porque viene, y uno mentalmente ya sabe que viene la luz roja. Y sabemos que si pasamos, se pone la luz roja y nos pasamos, puede haber un accidente, puede haber muertos. Entonces es por eso que el Señor nos lo presenta de esta manera, porque la insatisfacción va preparando sutilmente a los hombres, como decimos ahí en México, para que vaya aflojando. Y lo va preparando de una forma tan sutil y que muchas veces uno ni se da cuenta en qué momento uno pierde. Si nosotros seguimos esta línea de advertencia que nos da la santa palabra de Dios a través del apóstol Santiago, nos vamos a dar cuenta que esto, hermanos, es misericordia de Dios por las luces que se van encendiendo en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Cada luz amarilla que se enciende es misericordia de Dios. Cada advertencia que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras es esa luz amarilla que Dios nos va diciendo, tranquilo, hijo, frénale, hijo, piénsale, hijo, analízale. Eso es misericordia de Dios. Veamos lo que nos presenta el apóstol Santiago en su capítulo 1 de su libro, versículo del 13 al 15. Nos dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Le digo algo muy importante, hermanos, amados hermanos, algo que a mí me emociona mencionar de nuestro Dios, es que Dios nunca va a tener malas intenciones hacia nosotros. Eso es hermoso. Conocer esto es para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dios nunca va a tener malas intenciones. Dios lo que hace es castigar el pecado, dar la retribución que merecen nuestros hechos o nuestras malas obras, pero eso no significa que nuestro buen Dios tiene malas intenciones hacia nosotros. Bendito sea su santo nombre. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, dice el apóstol Santiago, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos, otra versión dice, cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido, o es arrastrado y seducido. Note usted pues esto, cómo no llega de golpe, cómo la insatisfacción, escuche bien, todavía no es pecado, todavía no es pecado. Hay luces amarillas encendiéndose en nuestro camino. El apóstol Santiago nos está diciendo cómo es el proceso, cómo la insatisfacción nos va procesando, cómo la concupiscencia basada en el egoísmo, en el egocentrismo, va procesando al hombre.
Todo lo contrario, dice el apóstol Santiago, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por eso es que aquí vemos la gracia de Dios. Es decir, Dios no nos da el golpe sin advertirnos. Dios nos va a decir: hijo, te puse señales en el camino. Hay cruces, hablando de las grandes avenidas, hay cruces que son tan importantes que tienen un semáforo grande con una luz amarilla intermitente, es decir, se está encendiendo y apagando constantemente. Eso indica advertencia, indica peligro, precaución, que bajes la velocidad. Eso es la palabra de Dios para nosotros todo el tiempo. Se está encendiendo y apagando, nos está advirtiendo. Son luces en nuestro camino. Eso es misericordia del Eterno, del Altísimo, bendito sea su nombre. Por eso es que estudiando las Sagradas Escrituras ya sabemos que se llama pecado. Todo lo contrario a la voluntad de Dios, todo lo que transgrede la ley de Dios, se llama pecado. Pero alabamos al Señor porque el Señor nos da esa pauta para conocer, para estar alerta, atento a lo que estamos haciendo y lo que nos puede suceder. Eso es gracia de nuestro Dios. La insatisfacción entonces se muestra de esta manera. Amados hermanos, si nosotros hiciéramos un estudio minucioso de lo que es la insatisfacción, lo que la Biblia nos enseña, créame, hermano, que nos vamos a sorprender. Escuche bien esto, nos vamos a sorprender. No solamente pecamos porque somos pecadores, pecamos porque estamos insatisfechos por algo. Pecamos porque no nos gustan las reglas de Dios. Dios nunca le pide la opinión al pueblo. Dios no es demócrata. Dios es teócrata. Lo que Dios habla es orden. Lo que Dios habla es una orden, es mandamiento. Dios no le pide la opinión a ninguno de sus hijos. Dios lo que habla es una orden. Esto es muy importante. Entonces, entendiendo nosotros estos puntos, nos damos cuenta que Dios es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, toda esa insatisfacción de la que le estoy compartiendo ha afectado a muchos hombres en la Biblia, a muchos. Por eso debemos de prestar atención al pecado de idolatría que nos mencionan estos versículos, que no tiene nada que ver con adorar muñecos, imágenes y nada de esas cosas. Si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con eso. Ahí a la idolatría la relaciona con la comida, con la bebida, con el disfrutar de la vida, con el bienestar. Para Dios eso es idolatría. Las normas de Dios son tan elevadas, amados hermanos, que eso a él lo califica como idolatría. Todos aquellos que se preocupan por su bienestar, todos aquellos que dedican su vida a complacerse a sí mismos, a tener todas las satisfacciones posibles con la comida, con la bebida, para Dios eso es idolatría. Y después de eso, dice una versión, se levantan a jugar, pero aquí dice se fueron al desenfreno. ¿Qué les provocó una vida inmoral? La comida y la bebida. El disfrutar de la vida los llevó a la inmoralidad sexual. Lea usted estos versículos detenidamente. Hay muchísimas cosas que aprender ahí de la palabra del Señor. Ahora veamos el caso del adversario. No es de él de quien vamos a hablar, simplemente es una referencia más.
cuando el enemigo llamado Luzbel, que significa portador de luz, o el que porta una antorcha, imagínense nada más, el enemigo no era un ángel, era un querubín, o sea, tenía un cargo importantísimo, un hombre, un cargo importantísimo, querubín grande, protector, imagínense. Él cuando vio que toda la honra, la gloria y la alabanza y el honor y la acción de gracia se le daba al Padre Celestial, bendito sea su nombre. Escuche bien, todavía el pecado no existía. Note esto, escuche. Él, cuando vio todo eso, escuche bien esto, se sintió insatisfecho. Ponga mucha atención, porque esto lo tenemos registrado en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Ezequiel. Debe usted estudiar estos libros proféticos de la palabra del Señor. Y nos habla claramente. Él vio que le daban toda la honra y gloria y alabanza y dijo, pero yo, ¿por qué no? Es decir, se sintió insatisfecho, no estaba satisfecho, valga la redundancia, con el nombramiento que tenía dado por Dios. No estaba satisfecho con lo que Dios le había entregado. Y acompañado de la soberbia, del orgullo, escuche, fue que él cayó. Fue echado de la presencia de Dios. Es verdad que el pecado del enemigo fue la soberbia, sí es verdad. Pero para que él tuviera soberbia, tenía que haber estado insatisfecho por algo. Por eso le vuelvo a repetir, esto es como un proceso. Él buscó que también los ángeles le adoraran. ¿Por qué? Porque estaba insatisfecho con lo que Dios le había dado, le repito. Entonces, ¿qué es esto? Señales, luces en nuestro camino. Y después ya conocemos lo que le sucedió. Al principio, hermanos, de este tema, programas anteriores le mencionaba, identifique cuál es su insatisfacción. La insatisfacción le abre la puerta a la soberbia, al egocentrismo, al orgullo, a la vanidad. ¿Por qué hay vanidad? Porque hay insatisfacción. Escuche, el problema, como le mencionaba hace unos momentos, el problema es la insatisfacción. La gente busca adelgazar porque no está satisfecha como está. Y hay quienes buscan engordar un poco porque tampoco están satisfechos. ¿Sí se da usted cuenta? ¿Por qué busca comer en otros lugares tan lujosos y tan especiales? No porque sea malo, pero ¿por qué lo busca mucha gente? Porque ya no está satisfecho con los lugares en donde come. Quiere más nivel, quiere más reconocimiento, que la gente lo vea saliendo de restaurantes importantes, de renombre. Ya no están satisfechos con comer en un buen lugar. ¿Sí se da usted cuenta? ¿Por qué las mujeres se hacen sus cirugías y se operan muchas partes de su cuerpo? ¿Por qué, hermanos? Porque están insatisfechas con sus cuerpos. Entonces, le mencionaba hace un momento, si nosotros hacemos un estudio minucioso de lo que es la insatisfacción, lo que la Biblia nos habla de la insatisfacción, hermanos, nos vamos a sorprender. Insatisfacción por la comida, por la bebida, por no viajar o por viajar mucho. Insatisfechos con la esposa, con la novia. ¿Por qué los jóvenes buscan sexo con su novia sin estar casados? Porque están insatisfechos, porque no les basta un beso. No les basta simplemente tomarse de la mano. ¿Por qué buscan el sexo ilícito? Porque están insatisfechos, porque quieren más.
El problema de la insatisfacción es muy serio. Identifique, amado hermano, cuál es su insatisfacción. Porque la insatisfacción seguramente lo está procesando poco a poco hasta que usted afloje. Y si esto le sucedió a Luzbel, al que portaba una antorcha delante de Dios, a un querubín grande protector, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Identifique cuál es su insatisfacción, amado hermano. Escuche bien, ¿ha pensado usted que su apariencia de lo que está usted viviendo, las consecuencias de lo que usted está viviendo, toda esa amargura, todas esas lágrimas, toda esa tristeza, todo ese remordimiento, se ha puesto usted a pensar que ese es el resultado del engaño? ¿O así ya es su verdadera identidad la que muestra? Pensemos, la venida del Señor Jesucristo está cerca, amados hermanos. A veces nuestra vida parece tener un aspecto espiritual bueno, aceptable, pero por dentro, hermanos, tenemos serios problemas. Es posible que alguien esté dando su mejor rostro, su mejor apariencia. Da la impresión de que no necesita a Dios, pero por dentro es todo lo contrario, o peor aún. Hay veces que pensamos que Dios nos necesita. Hay veces que pensamos que las decisiones que yo tomo, Dios tiene que respaldarlas. O que las decisiones que yo tomo son las decisiones de Dios. Problema serio. Este es el peligro de la apariencia espiritual, provocada por la insatisfacción. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en estos dos personajes bíblicos. La historia de estos dos personajes bíblicos está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Y vamos a hablar un poco, vamos a estudiar, vamos a leer lo que Dios nos quiere decir con la experiencia de Ananías y Zafira. Leamos detenidamente lo que dicen las escrituras en este pasaje. Seguramente usted ya conoce la historia. Como siempre, yo solamente le voy a compartir detalles importantes que pasamos por alto, porque esto tiene que ver con la apariencia espiritual, también llamada hipocresía. ¿Por qué se es hipócrita? Porque se está insatisfecho. ¿Por qué damos una apariencia espiritual? Porque estamos insatisfechos. Ahora, aquí hay un problema serio. A la apariencia espiritual le encanta el exhibicionismo. Vamos a ver poco a poco a la apariencia espiritual. Cuando no se está satisfecho con una vida de santidad, hermanos, de adoración, de oración a Dios, de escudriñar las Sagradas Escrituras, de honrar y bendecir el nombre del Señor. Le repito, la insatisfacción lo va procesando hasta que afloje. Y una vez que usted ha aflojado, empieza a aparentar lo que no es, obviamente, y luego entra en acción el exhibicionismo. El querer ser reconocido. ¿Por qué la gente quiere ser reconocida, quiere ser honrada, quiere ser respetada? Porque está insatisfecha, como le pasó al diablo. La historia de Ananías y Zafira la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, del primer versículo al versículo 11. Notemos que el relato aparece inmediatamente después del acto de donación de Bernabé. En realidad fue Bernabé quien comienza con esta práctica. Sin embargo, Bernabé lo hacía de corazón. Su donación era un resultado o fruto de su vida consagrada, interna a Dios.
y no un sustituto de ella. Sin embargo, Ananías quiere imitar a Bernabé, pero sin estar totalmente comprometido en santidad y en obediencia a Dios. Quizás aquí tenemos muchas respuestas. Es decir, compitieron a ver quién daba más. Y eso a Dios no le agradó. No hubo respuesta. El exhibicionismo entró en acción y busca lo superficial y no lo profundo. Escuche, Ananías significa Dios misericordioso o Dios es misericordioso. La evidencia es que vivía entre el pueblo de Dios, amados hermanos, pero no era parte del pueblo de Dios. Este es un mensaje para todos nosotros. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia, pero no viven como hijos de Dios. Este es un mensaje para nosotros. Podemos tener un nombre cristiano con un significado lindo. Podemos tener un nombre ministerial, algo que impacta. Pero eso no nos garantiza de que seamos hijos verdaderos de Dios y con plena convicción de santidad e integridad de nuestra vida. Escuchen, amados hermanos, si nos damos cuenta, nuestras iglesias o las iglesias cristianas, lamentablemente, son las que están más divididas. Todos o todas tienen un nombre denominacional. Así que la iglesia cristiana es la que está más dividida, mucho más que las sectas y otras religiones. Esto es lamentable de verdad, amados hermanos. ¿Cómo es posible que la iglesia cristiana, la que conoce al Salvador, al Señor Jesucristo, es la que más esté dividida, tanto internamente como externamente? ¿Y por qué? Por un nombre denominacional. Porque se reclama el nombre. Escuche bien, esto es un mensaje para nuestra vida. Lo que significa Ananías se olvidó del significado de su nombre. ¿Qué significa Safira? Safira significa hermosa. Vean, hermanos, su traducción implica prestigio y relevancia. Era una mujer importante. Aquí tenemos dos supuestos creyentes que están más interesados en que se les vea con honra y con gloria. Eran gente que buscaron reconocimiento constantemente, que la gente los estuviera adulando o halagando, reconociendo todo lo que ellos hacían, sin darle la honra y la gloria a Dios. Ellos estaban preocupados por ser reconocidos, honrados, adulados. No le dieron la gloria a Dios. Sin darse cuenta, esto fue el producto de su arrogancia e insatisfacción, porque su corazón no era recto delante de Dios. El texto continúa diciendo que vendieron una heredad. Esto se refiere a una finca. Esto implica que tenían recursos. El término una implica que tenían más de una. Gente con nombre y con recursos, letal combinación, amados hermanos, para querer impresionar a Dios y a los hombres. ¿Qué problema, amados hermanos, fue la insatisfacción de Ananías y Safira? ¿Cuál fue la insatisfacción de Ananías y Safira? Centrado en sus más bajos instintos y deseos. Querer ser reconocidos. Buscar el reconocimiento de la gente, impulsados por el exhibicionismo, a ver quién da más. La insatisfacción de Ananías y Safira hasta le hicieron ignorar u olvidarse del significado piadoso de su nombre. El nombre que llevemos
El nombre del cargo, del ministerio que tengamos no nos garantiza absolutamente nada. Eso no nos garantiza que nos vamos a ir con el Señor. Eso no nos garantiza una vida de integridad o de santidad o de obediencia a la palabra del Señor. Dios no hace tratos con el nombre. Dios trata con el hombre, no con el nombre. Esto es muy importante, amados hermanos. Sin embargo, ellos querían aparecer como que no amaban el dinero, que sus verdaderas intenciones era que los vieran que ellos también participaban, que ellos también donaban, que el dinero no les importaba, pero por dentro, amados hermanos, eran codiciosos, pero querían aparentar que eran generosos, que eran dadivosos. Y una vez que hacían lo que ellos hacían, ¿qué es lo que ellos esperaban? No que la gente dijera gloria a Dios, oh, alabado sea el Señor. Ellos lo que reclamaban era la honra para ellos. Por eso, cada momento, cada acción es tan peligrosa de lo que decimos y hacemos si no le damos la honra y la gloria al Padre Celestial. ¿Por qué la gente busca que se le reconozca? Porque está insatisfecha. Hace unos momentos le decía, si nosotros leemos en las Sagradas Escrituras la importancia que le da a la insatisfacción, nos vamos a sorprender. Ahí tenemos la historia de los reyes de Israel. Es penoso mencionar eso, pero ¿por qué mataban? Porque ellos querían ser reyes, estaban insatisfechos con ser a lo mejor el segundo o el tercero o qué sé yo. Estaban insatisfechos con el cargo que tenían. Es impresionante esto. Ananías y Zafira no toleraban que los gentiles aparecieran como más piadosos que ellos. Qué triste es esto, ocultando su realidad. Aquí vamos a resaltar unas palabras, amados hermanos. Vemos que el texto nos dice, sabiéndolo su mujer. El texto habla de una puesta de acuerdo, no solo de dar cuenta de lo que el marido estaba haciendo, sino que los dos fraguaron su plan. Habían hablado en detalles y se habían puesto de acuerdo. Los dos eran cómplices. Aquí vamos a mencionar algo muy importante para la gloria del Señor. Esto es muy serio, porque hay esposos que ocultan los pecados de sus esposas y las esposas de sus esposos y de sus hijos. No se trata de ocultar, sino de arreglar. Esto es doloroso, amados hermanos. Por eso es importante que atendamos a las señales de alarma. Dios constantemente en su santa palabra nos da esas luces de prevención. Vamos a pensar, ¿cómo voy a descubrir el pecado de mi esposa? ¿Cómo voy a descubrir el pecado de mis hijos o de mi esposo? Precisamente por eso están las alarmas de advertencia, las luces de advertencia. Porque estas cosas lastiman y hieren y perjudican a la iglesia de Jesucristo. Esto es muy serio. Y el que es cómplice también se hace merecedor del juicio por los mismos hechos. ¿Y cuál es la forma, amados hermanos, cuál es la forma de tratar de reparar esto? No es el arrepentimiento, es la apariencia espiritual de que todo anda bien, de que todo está bien, y por eso se practica el exhibicionismo, para que la gente también reconozca todo lo que los demás hacen. ¿Se da cuenta cómo la insatisfacción va procesando a la persona? Todavía no se consuma el hecho del pecado, todavía no. Hay señales de advertencia. Alabemos a nuestro Padre Celestial porque tiene misericordia de nosotros. Prestemos atención, amados hermanos, a esa cuando suena la alarma, cuando se enciende la luz amarilla. Atención, atención.
Dios no nos manda el golpe, amados hermanos, de sorpresa. Él nos advierte. Por eso es que la Biblia nos presenta la historia. La historia. La Biblia normalmente no hace y fulano pecó y lo mató Dios. No. Nos cuenta cuál fue el proceso. Como les mencionaba hace unos momentos, sabemos que cualquier transgresión a la ley es pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero también la Biblia nos muestra el camino. ¿Usted ha leído la historia del pecado del rey David? ¿Qué fue? Pasó algo. Fue un proceso. Entendamos esto. Es muy importante. No le hagamos caso, amados hermanos, al exhibicionismo. Esa no es la solución. La apariencia espiritual no es la solución. La solución es el arrepentimiento verdadero de corazón delante del Padre. Si usted no se arrepiente verdaderamente delante de Dios, usted lo único que va a sentir es remordimiento, pero va a quedar insatisfecho porque Dios no está de acuerdo, Dios no respalda remordimientos. Aprenda esto, Dios no respalda el remordimiento. Dios aprueba y ordena el arrepentimiento. Lo único que hace el remordimiento es dejarlo insatisfecho de su miseria espiritual. Y la forma de tratar de arreglar eso es exhibirse, el exhibicionismo. Hacer obras aquí, hacer obras allá, para que la gente lo empiece a halagar, para cubrirse un poco. Es un problema serio. Escuche, la palabra griega es meros, que significa presentar una pequeña parte, la mejor parte de uno. Esto implica seleccionar lo mejor de nosotros, que por falta de fundamento en las Sagradas Escrituras, sus familias serán arrastradas por las lluvias y los vientos, porque solo presentamos una cara de la moneda ante la iglesia o ante la familia, en el trabajo, ante quien sea. Es un problema. El exhibicionismo busca admiración. El texto continúa diciéndonos, trayendo, escucha esta palabra, trayendo, enechkas en griego, que es un participio presente activo de fero, que significa dinámico y enérgico, traducido a nuestras Biblias como exhibicionismo. Qué tremendo es esto. Es decir, el exhibicionista no le gusta pasar desapercibido, no le gusta estar en el anonimato, no le gusta hacer sus buenas obras en lo secreto, no quiere ser reconocido por Dios. El exhibicionista busca ser reconocido por la gente, por el pueblo, por la sociedad, por la familia, por la iglesia. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Son el tipo de personas que no pueden pasar desapercibidas, se sienten ofendidas. Están al frente, pero no porque desean servir a Dios, sino lo hacen para que muchos los vean. Escuche, el texto dice, a los pies de los apóstoles, como Bernabé había hecho lo mismo, ellos deciden competir y no quedarse atrás, pero su corazón no era recto. Escucha, amados hermanos, donaron sin su corazón ser recto delante de Dios. Por eso no hay respuesta quizás para muchos. ¿Cuántas veces competimos en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones, en los ministerios? Hay competencias a fin de ser mejores y obtener la admiración de la gente. No cabe duda, amados hermanos, que la insatisfacción es un problema que destruye a los cristianos. Provoca el exhibicionismo.
Ellos quieren que la gente sepan todo lo bueno que son por fuera, pero no lo que son por dentro y en la realidad. Amados hermanos, permítanme por favor repetirles los textos que les mencionaba al principio. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5 al 12. Haciendo especial énfasis en el versículo 6. Escuche, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. No entraron. Acuérdese de todas las quejas, todas las murmuraciones que hicieron. No agradaron al Señor. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? A fin de que no nos apasionemos o codiciemos las cosas malas, como lo hicieron ellos, dice el apóstol Pablo. No seáis idólatras. Y aquí, amado hermano, con todo mi corazón, permítame repetirle que aquí la idolatría que menciona está relacionada con el comer y el beber y la diversión. El bienestar físico, el bienestar que se le da a la carne. ¿A qué los llevó esto? El buen comer, el buen beber, las diversiones, los viajes, los placeres, ¿a qué los llevaron? A la inmoralidad sexual. Eso es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Versículo 11. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para nuestra advertencia. Qué solemnes palabras. Así, amados hermanos, qué advertencias para nuestro beneficio, para nuestra advertencia. Amados hermanos, no cabe duda que la insatisfacción es algo que está acabando con muchos cristianos, con muchos matrimonios, con muchos jóvenes, con muchas iglesias. Debemos de tomar en consideración estas advertencias de la palabra del Señor. Hemos visto todo lo que la insatisfacción ha causado en todos estos personajes bíblicos. Aún nos falta uno por considerar. La palabra del Señor nos enseña en muchas partes, en muchos textos de la Biblia, nos enseña que estemos satisfechos con lo que tenemos. Que no permitamos a la insatisfacción que nos carcoma, que nos empiece a procesar, porque es un peligro. La insatisfacción de Judas y de Ananías y Zafira estuvieron relacionados con el dinero. ¿Se da usted cuenta de lo que nos enseña la palabra del Señor? Y quiero repetirle, no es que uno caiga en el conformismo, porque no estamos hablando de eso, sino de estar satisfechos. Qué palabras tan hermosas del rey David cuando dijo: yo quiero despertar a tu diestra con tus delicias y estaré satisfecho para siempre. Qué hermoso es despertar todas las mañanas con esa satisfacción, sabiendo que nuestro Dios se ocupa de todos nuestros problemas, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Entregarlos verdaderamente en las manos del Señor, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Tenemos que tomar en consideración el problema de la insatisfacción todos los días de nuestra vida. Y de ser posible, amado hermano, no ignore estos mensajes, consejos o exhortaciones de la palabra del Señor. Investigue, piense cuál es su insatisfacción. ¿Por qué se siente como usted se siente? ¿Por qué está como está?
Si usted ya no está satisfecho con su esposa o con su esposo o con sus hijos. Es lamentable que hay muchas personas que ya ni siquiera están satisfechos con sus padres. ¡Qué problema tan serio! Peor aún, ya no están satisfechos ni con Dios. Es triste mencionarlo, pero es la realidad. Hay cristianos que ya no buscan en Dios su satisfacción, sino que ya buscan otros medios de satisfacer sus anhelos, sus deseos, lo cual es muy peligroso. Termino, amados hermanos, mencionando este texto de las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. No tentemos a Dios, amados hermanos. No investigues si es verdad lo que Dios te está diciendo, porque eso es tentar a Dios. En cualquier área, el área económica, el área sexual, el área moral, el área social, el área ministerial, lo que Dios habló es ley. Dios no anda pidiendo opinión de nadie. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, te lo repito, dice así la palabra del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da usted cuenta? Si usted está insatisfecho económicamente, hable con Dios y espere de Dios una respuesta. Si tiene cosas que arreglar con su esposo o con su esposa, con sus hijos o con sus padres, si están insatisfechos en un círculo así tan íntimo, es mejor tratarlo y arrepentirse en el nombre del Señor. Pedir perdón a quien se tenga que pedir perdón con un verdadero arrepentimiento hacia los hombres y hacia Dios, porque así lo dice la Escritura. Amados hermanos, si el Señor nos permite, la próxima semana nos estaremos viendo con la ayuda del Señor, y agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta grande bendición que nos permite compartir su santa palabra con todos ustedes. Agradecemos también a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Gracias por bendecirnos con este tiempo para anunciar y proclamar la palabra del Señor. Reciban un abrazo muy cariñoso para la gloria del Señor. A todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, que el Señor les bendiga. Y a todos nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos cada semana, que gocen de las bendiciones y de la paz del Señor. Amados hermanos, vamos a continuar la próxima semana con el último personaje que la Biblia nos enseña, no porque sea el último, sino último para nuestro tema, sobre la insatisfacción. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.